La 1:36. Bueno, ya lo saben, un par de veces al mes más o menos tenemos la suerte de contar con expertos en asuntos relacionados con la salud, o más en concreto con la vida sana, con lo que se viene a decir o se viene a llamar la buena vida o la vida buena. Daniel Salamanca es responsable del magazín Tu Plana del Instituto CAN, Instituto Navarro para la Salud y el Bienestar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. Y hoy vamos a hablar de algo de temporada, nunca mejor dicho, un concepto que nada entre el mito, el dicho popular y la realidad, la astenia primaveral. Y para ello vienes con un experto, Daniel. Él es Alberto Marfil, farmacéutico, de él es la farmacia Yanguas, una de las conocidas de Pamplona, y además especialista en tratamientos naturales, además de formar parte del equipo del instituto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero, lo decía antes, ¿es un término popular o es un término científico estudiado, la astenia primaveral? ¿Qué es? La astenia primaveral no tiene digamos, un juicio clínico reconocido, pero evidentemente la sufre casi la mitad de la población. Son una serie de síntomas que cuando llega el cambio de estación de invierno a primavera, se nos cae la tensión, los cambios de luz afectan un poco al desequilibrio mental, nos sentimos más tristes, más depresivos, tenemos más fatiga. Bueno, son una serie de síntomas que no las reconoce la medicina alopática o la medicina clásica como una enfermedad, pero que sí que están ahí vigentes en las personas. Se me ocurre el 50%, has dicho. Sí, una barbaridad. Y me imagino que la mayor parte de ellos, dado que los síntomas se pueden corresponder también con otras situaciones, ahora hablaremos de ello, igual más de esa mitad de la población no tiene ni idea de que lo que le está pasando es una astenia y lo achaca a otras razones. Sí, pues igual que de la misma manera que el síndrome postvacacional tampoco lo reconocen, pero es algo que se sufre y bueno, se pasan unos días, pero hay que pasarlo. Sí, sí. Has hablado de una serie de síntomas que, como decimos, pues pueden ser también comunes a otras causas y por eso difíciles de asimilar o de achacar a la astenia primaveral. ¿Hay alguno que sea más claro que si lo tenemos podemos decir, a ver si va a ser esto? El cansancio, el cuerpo nos cuesta levantarnos, la sensación de pues, tristeza, es un desequilibrio interno que, bueno, justificado o no, pero en principio sí que se siente. Sí, es una bajada en todos los sentidos, además está justificado un poco también porque aunque no hay unas causas o no hay un conocimiento de por qué ocurren y se ha estudiado, sí que se sabe que el factor de la luz es importante, como mencionaba Alberto, y es que con estos cambios hay dos factores. Uno es que hay más luz por el día y más horas de luz, por lo tanto mayor serotonina, más activación y más nerviosismo, más cansancio, pero hay menos melatonina por la noche, puesto que hay menos horas de luz. Entonces al final también el dormir menos y el estar más activado, digamos, a lo largo del día, supone que si hacemos la matemática, pues menos descanso y más activación, al final lo que viene a dar como resultado es ese cansancio generalizado perdón, y una bajada de todos un poco, de todo el funcionamiento del organismo, que de ahí esa pequeña sintomatología. Hay que pensar que venimos de una época de letargo, como es el invierno, y empezamos una época en primavera que es donde se activan todas las funciones biológicas, sumado a lo que dice Daniel de la bajada de luz, aumento de luz y bajada de oscuridad, que es la que de alguna forma promueve la melatonina, hace que haya un desajuste fisiológico que tarda unos días en recuperar, pero que bueno, es transitorio y se pasa. Hay cositas que pueden ayudar, en determinados foros hablan de que las vitaminas, los minerales no deben tomarse, pues justamente, o sea, yo pienso justamente todo lo contrario. Deberíamos tomar vitaminas y minerales todo el año, sin pasarnos, pero siempre con un juicio clínico de un farmacéutico o un médico, pero evidentemente en base a que tenemos una mala alimentación, la mayoría de las personas, porque antiguamente sí que los productos tenían su porqué, se cosechaban en sus periodos naturales, pues no sé, por ejemplo el tomate, pues hay que comerlo en verano porque es un fruto de verano. Sin embargo ahora lo tenemos todo el año. El tomate se fermenta actualmente con etileno, donde el licopeno, que es el pimiento rojo, el antioxidante casi natural más potente que existe, va en unas dosis bajísimas. Vitamina C tiene poquísimo. Unido
la unión de unos alimentos carentes de muchos nutrientes, donde sí tenemos calidad en cuanto a que los tenemos todo el año, pero hay muchas carencias de esos nutrientes, a los procesos culinarios. Cada día más la comida rápida hace que perdamos nutrientes en todos los procesos. Todo lo que se cuece a más de 100 grados pues empieza a generar toxinas, empieza a naturalizarse, las grasas se hacen trans, o sea, una serie de procesos que llevan a que la alimentación de hoy día esté muy básica y muy baja. Son aspectos como alimentación o el tema de vitaminas que decíais que se unen a los estructurales que comentabais antes de la primavera, de la luz. Y además del estilo de vida, porque no solo la mala alimentación ya viene derivada del estilo de vida que tenemos en esta sociedad, pero por ejemplo en la parte de astenia, venimos de una vida en el campo donde la luz era con el sol, y me refiero ancestralmente, sí. La luz era con el sol y dormíamos cuando había ausencia de luz, es decir, en la oscuridad, y sin embargo ahora, pues vayas por donde vayas, casi siempre, incluso en pequeñas poblaciones, sí. Pues la luminosidad está ahí y eso repercute también de una manera negativa en estos ciclos. Eso por una parte, y luego la presión, digamos, estamos en un estilo de sociedad, en un estilo de vida con mucha presión, muy exigente, y en el que, bueno, pues no se nos permite, digamos, bajar el rendimiento, ¿no? Porque entonces eres malo y todo eso pues se va sumando y va generando un malestar que luego tiene estos... Teniendo como tenemos que estas circunstancias, tanto las estructurales de la primavera como luego las que vienen dadas pues, por condicionantes sociales, alimentación, etcétera, pues son las mismas para todos, ¿por qué no afecta al 50% de la población y si afecta al 50%? Quiero decir, ¿qué personas son más susceptibles de sufrir astenia primavera? Cada persona tiene una fisiología diferente. El estrés de cada persona, que influye mucho en este tema, es diferente. La alimentación es diferente. Influye hasta incluso la forma de comer, o sea, de masticar. La digestión empieza en la boca. Hay mucha gente que con el estrés come en 5 minutos, en 10 minutos. O sea, al final, todo esto que hablamos de la rinitis, que es un síntoma asociado a toda esta patología, que es bastante frecuente, y que se asocia mucho a ese cansancio, porque encima si tomamos medicamentos como antihistamínicos aún nos dejan más sedados, en fin. Todo viene de un proceso en el que cada persona es un mundo. Lo que sí es cierto es que venimos de una época muy de latencia a una época de plena efervescencia, ¿no? Ya lo dice en la medicina china. Venimos de la época agua, que es época hielo, frío, letargo, a una época en la que la madera, hígado, empieza a florecer, entonces necesitamos crecer. Nuestro hígado empieza a trabajar muy rápidamente, entonces en ese desajuste empieza lo que se llama la astenia primaveral. Entonces, más que nunca, ahora tenemos que hacer depuraciones de hígado, limpiezas de hígado, hacer que nuestro bazo, que sería el páncreas, para los chinos, tenga sus enzimas digestivas suficientes para que las digestiones se hagan lo más rápidas posible o lo mejor posible, para que luego nos lleguen unas sustancias en nuestro intestino que está bastante atacado por la mala alimentación y por todas las toxicidades que llevan los alimentos y que de alguna manera provoquen luego alergias en piel, rinitis, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, no, de manera esquemática, porque nos quedan unos minutos tan solo, pero todo esto, ¿cómo se logra? Quien esté afectado a la astenia primaveral, ¿cómo lo puede tratar? Pues con los hábitos que ha empezado a decir Daniel, trabajar, o sea, ser consciente de la situación, hacer un ejercicio regular, una alimentación equilibrada es fundamental, beber agua, mínimo 2 litros diarios. Pero todo esto para todos, no solo para los que... Claro, no, que es bueno para todos, pero igual lo necesitan más, ¿no? Que se vean afectados. Tiene que ver mucho con el ser consciente de que es un cambio y al final es como cuando esto ocurre como con la ansiedad. Lo comparo con un momento de lluvia, pues si estás en descubierto y está lloviendo, en realidad no te queda más remedio que esperar a que pare de llover y saber aguantar ese momento. Y en este caso pues es un periodo de adaptación, como ya ha explicado Alberto, del organismo a una serie de circunstancias diferentes, aquellas de las que venimos en el estado de invierno o de letargo, que me parece muy bueno, porque además la luminosidad afecta muchísimo y de hecho en los países del norte todo esto se trata con fototerapia, que es muy curioso, donde hay menos luz a los pacientes, porque hay mayores cantidad de personas con depresión, etcétera, y se trata con fototerapia, que es un dato interesante a tener en cuenta y que tiene que ver con esto que ocurre actualmente.
En un minuto tan solo, ¿la astenia primaveral es siempre algo leve, relativamente pasajero, o puede complicarse y alcanzar cierta gravedad? En principio es leve, es una cosa transitoria y salvo que tenga una patología asociada o que pueda complicarse, no tiene ninguna repercusión. Estos hábitos, comer bien, hacer una vida saludable, si acaso tomar algún adaptógeno como un ginseng, una jalea real, una rhodiola, plantas de este tipo. Y complejo vitamínico y mineral, yo no diría ahora, yo diría siempre. Siempre. Y todo esto, por si no les ha dado tiempo a apuntar, lo tienen en el magazine Tu Plan A, el artículo de Alberto además. Y, no, perdón, este artículo es de Alba. Alba sí, ahora, sí, me envía un saludo desde aquí. Y, sí, lo y tengo por aquí, sí. Toda la información. Eso te iba a preguntar, quien quiera conocer más sobre esto, además vuestro canal de YouTube tenéis, el magazine, efectivamente, ¿cuáles son los canales? Muy brevemente. Sí, tenemos el digital, la edición digital, que es magazinetuplana.com, nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales y por supuesto la edición impresa, que por cierto en breve saldrá y el próximo día te trae las novedades de qué es lo que vamos a publicar en esta siguiente edición. Bueno, pues esperamos ese próximo día porque siempre son temas de interés, son pequeñas pinceladas, ¿verdad? Para que luego la gente se ilustre con vosotros y lo vea más ampliamente. Daniel Salamanca, responsable del magazine Tu Plan A, del Instituto CAN, Instituto Navarro para la Salud y el Bienestar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y Alberto Marfil, farmacéutico, experto en tratamientos naturales, parte del equipo de Tu Plan A del Instituto, muchísimas gracias. A vosotros. La 1:47 minutos.